Buenas gente. ¿Cómo están? Bueno, hoy sí me importa, espero que estén muy bien. Quiero agradecerles a todos por suscribirse al canal y unirse como miembros, y también a los de Patreon. No se olviden que toda la información de las novelas está en la descripción. No se olviden que pueden encontrar novelas nuevas y adelantadas en mi Patreon. Capítulo 51, No existe tal cosa como la eternidad 4. Esa noche, bajo el pretexto de vigilar, Rhodes se dirigió a un lugar no muy lejos del campamento. Bajo la luz de la luna, examinó cuidadosamente los cambios en su cuerpo. Siempre había estado lleno de vitalidad, por lo que era difícil notar algún aumento, pero se había preparado para esto. Creó un círculo mágico y, usando una versión mejorada de su hechizo de detección, observó los cambios dentro de sí mismo. Así que realmente funciona, murmuró, con una voz cargada de emociones complejas. Recordó lo que Serie le había contado sobre un tipo especial de bestia mágica que podía robar el maná de otras razas y hacerlo suyo, algo parecido al gran arte de succionar estrellas de las novelas fucsia de su antiguo mundo. Y eso lo llevó a una pregunta: ¿podrían robarse otras cosas también? Cosas como la vida. Comenzó con el experimento más básico: transferir la fuerza vital de una hoja de hierba sana a otra marchita junto a ella. Lo hizo en secreto, sin que Serie lo notara. Siempre había momentos en los que estaba solo durante su viaje, ya fuera cazando o explorando, y tenía muchas oportunidades para experimentar. Y tuvo suerte: en el mundo de Frieren, la magia era un poder de la mente, un poder de la imaginación. Con su imaginación y su talento de creación, podía crear tal hechizo. Tras numerosos experimentos, pasó de las plantas a los animales. Y hoy, por capricho, había usado el hechizo con Eirik. Por el breve contacto, Eirik solo mostró una ligera pérdida de vitalidad, nada grave. Pero era la prueba de que su magia funcionaba. Sin embargo, tenía un precio. Tal como Serie había dicho, los demonios que devoraban maná terminaban corrompiendo su alma, perdiendo la razón, y eventualmente incluso su cuerpo colapsaba. Y el hechizo de Rhodes tenía un efecto corruptor similar. Aunque solo lo había usado brevemente, la corrupción ya había comenzado. Era leve, pero podía sentirla. No podía explicar del todo el efecto. Si tuviera que compararlo, sería como cierto héroe de justicia que quería eliminar todo mal del mundo. No el de cabello rojo, sino el otro. Mantenía un ideal de justicia, pero con el tiempo su cuerpo y alma se corrompieron, y al final solo quedó como un cúmulo de obsesiones. Y si usara este hechizo para alcanzar la inmortalidad, su final sería el mismo. Y ese no era el tipo de inmortalidad que deseaba. Suspiró. De repente envidió a Serie y su vida casi eterna, su libertad de las preocupaciones por un tiempo finito. Pero su inmortalidad había llegado al costo de sus emociones, un intercambio que no estaba seguro de poder aceptar. Era como esa pregunta ancestral: si un ser inmortal, tras incontables eones, pierde todas sus emociones, ¿realmente vale la pena esa inmortalidad? La respuesta probablemente era tan subjetiva como decidir si poner azúcar en los huevos revueltos. Cada quien tenía su opinión. Crack. El sonido de una ramita al romperse lo hizo enderezarse y darse vuelta rápidamente. Un elfo estaba frente a él, a la luz de la luna. ¿Qué pasa? ¿No puedes dormir?, preguntó con una sonrisa forzada. ¿Qué haces? Serie estaba a punto de decirle que descansara un poco. Podía lanzar unos hechizos de alarma más: mientras no se toparan con una bestia capaz de ocultarse, estarían bien. Pero él no estaba junto al fuego. Con un poco de magia, ella lo había localizado y lo vio de pie, solo, perdido en sus pensamientos. Solo aburrido. Entrenando un poco mi maná, dijo Rhodes, ofreciendo una excusa irrefutable. Serie lo encontró algo extraño, pero no insistió. Se acercó y se puso a su lado. La luz de la luna en su rostro le daba un aire etéreo, y no pudo evitar mirarla un poco más.
Ella alzó la vista hacia las estrellas y, recordando su conversación anterior, dijo suavemente: ¿A todos los humanos les gusta quedarse mirando el cielo por la noche? Siempre los veo haciendo eso. Tal vez yo sea un caso especial, respondió Rhodes con una sonrisa. Usó su magia para conjurar una rosa de cristal de hielo. Aunque la flor tenía un significado especial en su antiguo mundo, aquí solo la había hecho porque le parecía hermosa. Al ver la flor, una clase de belleza que nunca había visto, Cerie la tomó. Es hermosa. Lo es. En mi tierra natal tiene un significado especial. ¿Qué significado?, preguntó, inclinando la cabeza mientras sentía el frío de la rosa en su palma. Un tipo de sentimiento eterno, inmutable. No elaboró más. Hablar de amor con los elfos normalmente no terminaba bien, y no quería que su nombre se convirtiera en una leyenda. ¿Eterno? Cerie rió. Mira. Un hilo de maná apareció en su mano, y la rosa de hielo comenzó a derretirse, el agua resbalando entre sus dedos. Así como el hielo se derrite en agua, no existe tal cosa como la eternidad en este mundo. Lo que quería decir era que ninguna raza, ni humana ni élfica, podía existir para siempre. Incluso los elfos, con su longevidad casi infinita, podían morir por diversas causas. En el gran bosque élfico, solo un puñado de elfos había sobrevivido desde antes de la edad de los mitos. Pero a los ojos de Rhodes, su acción era un comentario frío e implacable sobre su propia existencia efímera. Una extraña emoción, nunca antes sentida, surgió en él. Le tomó mucho tiempo controlarla. Tus palabras son bastante hirientes, Cerie. Me lastimas un poco, ¿sabes?, dijo con tono ligero y juguetón. Era un poco sentimental, pero era la única manera de impedir que esa emoción extraña se filtrara en su voz. Sus palabras parecieron desconcertarla. No era eso lo que quería decir, respondió. Realmente deseaba pasar más tiempo con él, aprender más magia. ¿Lo había malinterpretado? Su pequeño rostro mostraba conflicto. Perdón, dijo con cautela. ¿Por qué es una pregunta? En mi tierra, cuando te disculpas, debes mostrar. Rhodes se detuvo. Si terminaba la frase y ella lo tomaba en serio, las cosas se complicarían. ¿Mostrar qué?, Cerie preguntó, con expresión confundida. Rara vez se disculpaba y no sabía cómo debía actuar. Nada. Rhodes sonrió y le revolvió el cabello hasta dejarlo hecho un desastre. No me toques la cabeza, maldito, murmuró Cerie, pero no se resistió. Capítulo 52. Material para una espada santa. Esto es nuevo. Completamente nuevo. En un gran asentamiento enano, o más bien, en una ciudad enana, un anciano sostenía un mineral negro y lo proclamaba con entusiasmo. Esta era una de las 8 grandes familias enanas y la primera ciudad que el grupo de Rhodes había encontrado. En la era de los mitos, la mayoría de las razas vivían en pequeños asentamientos. Una ciudad como esta era una vista rara. ¿Podría ser un poco más específico? Esto no es un programa de antigüedades. Rhodes se quedó sin palabras. ¿De qué demonios estaba hablando este enano? Empezaba a sentirse como si estuviera en un programa de tasaciones televisivo. La roca negra que el enano sostenía era la que Rhodes había encontrado en la guarida del dragón. Había pensado que los enanos, como maestros herreros, podrían identificarla, así que buscó al anciano. Parecía que este enano en particular era bastante famoso en la ciudad. Cuando preguntó por el mejor herrero, todos lo señalaron hacia este taller. Es un mineral eterno, dijo el enano, con la voz temblando de emoción. No veía uno de estos desde hace años. Y en un estado tan impecable. Es como si acabara de ser extraído. ¿Para qué se usa? Un arma o armadura forjada con mineral eterno no será corroída por el tiempo, ni siquiera después de 1000 años.
Perfecto. El material para la espada santa del héroe estaba asegurado. Rhodes no podía creerlo. Apenas lo había pensado antes y ahora realmente había encontrado el material. ¿En serio? Eirik no podía creerlo. No podía imaginar que una simple roca negra tuviera un poder tan milagroso. Por supuesto que es en serio. El enano estaba claramente un poco molesto por la duda de Eirik, y su barba se erizó. Forastero, véndeme este mineral. Te daré lo que quieras. Está bien. La respuesta de Rhodes sorprendió a todos, pero el anciano se llenó de alegría al instante. Entonces dame unas docenas de grimorios, dijo Rhodes. La sonrisa del enano se congeló. Si hubiera pedido un arma poderosa o gemas preciosas, podría haberlas proporcionado. Pero no tenía ningún grimorio. ¿Qué uso tendría un enano para esas cosas? Bueno, entonces parece que no hay trato, dijo Rhodes con un suspiro fingido, simulando retractarse del mineral. El anciano entró en pánico. Forastero, ¿sabes lo valioso que es el mineral eterno? Solo nosotros, los enanos, sabemos cómo trabajarlo. Que tú lo tengas es un completo desperdicio. No se preocupe, dijo Rhodes, señalando con el pulgar detrás de él. Uno de mis compañeros es enano. El anciano siguió el gesto y vio a Somme, quien admiraba los productos del taller. ¿Dónde está su barba? ¿Qué clase de enano no tiene barba? Sus palabras hicieron que Somme se sintiera un poco incómodo. Eso no es asunto tuyo, dijo Rhodes fríamente, interrumpiéndolo. Si no hay nada más, nos iremos. Espera. El anciano golpeó el suelo con frustración. Hay otra manera. Como no podía comprarles el mineral, tendría que intentar otro enfoque. La reacción del anciano era exactamente lo que Rhodes esperaba. Estaba muy familiarizado con el arte de la negociación. ¿Y cuál es esa manera? Puedo forjar este mineral eterno para ti. Pero dudo de tu habilidad. ¿Y si arruinas mi mineral?, dijo Rhodes, fingiendo reticencia. ¿Me estás subestimando, mocoso? Incluso a nivel mundial, estoy seguro de que mi habilidad no tiene igual. Viendo que el gancho había sido lanzado, Rhodes no dudó. En ese caso, quiero encargarle que forje este mineral en una espada. Serie, que estaba a un lado con los brazos cruzados, agregó, una espada santa que pueda ser infundida y almacenar maná. Los ojos del anciano se abrieron. Tienes mucho descaro. ¿Sabes lo difícil que es forjar una espada santa que pueda ser infundida con maná? Ni siquiera el hacha de batalla de Somme tenía esa función. Su hacha había sido forjada con un mineral infundido con maná, lo que le daba un poder explosivo especial. Pero eso era completamente diferente de lo que Serie pedía. Ella quería una espada que pudiera llenarse de maná, almacenarlo y liberarlo en combate. Algo parecido a cierta espada santa de otra historia. ¿No dijiste que tu habilidad no tiene igual? ¿O acaso no puedes hacerlo? Rhodes provocó. Su burla fue claramente efectiva. ¿Quién dice que no puedo? Dame un mes. Mientras más poderosa era el arma, más tiempo llevaba forjarla. El arma legendaria del reino enano, la que podía dañar a un dios, se decía que había tomado casi una década en crearse, usando diversos minerales preciosos, con el mineral eterno siendo solo uno de ellos. Pero no había manera de saber si la leyenda era cierta. Pero, dijo el anciano, mirando a Rhodes y su grupo de arriba abajo, ¿son siquiera dignos de usar una espada santa? Del grupo frente a él, solo la elfa parecía poderosa, y claramente era maga, no guerrera. Los demás, el humano rubio y el enano sin barba, parecían guerreros, pero no podía juzgar su fuerza. Frente al escepticismo del anciano, Eirik se infló de pecho con desafío. ¿Qué? ¿No crees en nuestra fuerza?, dijo, sacando una escama de dragón de su bolsa.
Una escama de dragón. El anciano la reconoció de inmediato como de un dragón rojo adulto, y su actitud se suavizó considerablemente. Nunca lo hubiera imaginado. Ustedes son increíblemente fuertes. Se frotó las manos ásperas. Pero la espada santa que requieren es una obra extremadamente compleja. Requerirá muchos más materiales. Se detuvo, pero sus ojos seguían mirando la escama. Claramente la quería como pago. Siempre que puedas forjar la espada que describimos, esta escama será tuya, dijo Rhodes. Pero estos materiales son muy valiosos. Claramente, el anciano quería más. Un aventurero que podía matar a un dragón debía tener mucho tesoro. ¡Qué anciano tan codicioso! Rhodes maldijo internamente, pero antes de que pudiera hablar, Norne dio un paso adelante. Y estas gemas también, dijo, sacando una pequeña bolsa de gemas brillantes. No había traído muchas, las había tomado de la bolsa de Eirik. Ignoró la protesta silenciosa de Eirik. Finalmente habían encontrado a alguien que aceptaría estas gemas como pago y debían aprovechar la oportunidad. No tenían deseo de cargar con estas piedras bonitas pero inútiles en su aventura. Capítulo 53. Forjando la espada sagrada. Los ojos del viejo enano se abrieron de par en par. Tomó la bolsa de gemas con manos temblorosas y examinó cuidadosamente la calidad de cada piedra. Su propio tesoro apenas tenía unas pocas gemas comparables. Realmente, el tesoro de un dragón. Bien, 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 dijo, repitiendo la palabra 3 veces con emoción. Este pago es más que suficiente. Con estas gemas, todos los materiales y el esfuerzo que pondría en esta espada valdrían totalmente la pena. Pero tengo una condición más, añadió Norne. Quiero poder elegir algunas armas y armaduras de tu taller. El viejo enano dudó. Viendo esto, Norne continuó, esto cubre tus costos de materiales y mano de obra, y mucho más. ¿No es cierto? Norne conocía bien el valor que estas gemas ornamentadas tenían para los enanos. No era alguien a quien se pudiera aprovechar, por eso había entregado al enano una bolsa entera de gemas en lugar de solo unas pocas. Todo había sido parte de su plan. La astucia de Norne hizo que Rhodes asintiera con aprobación. Verdaderamente, Norne empezaba a caminar el camino de un rey. Por alguna razón, esa frase le resultaba extrañamente familiar. Al final, el viejo enano aceptó la condición de Norne. El pago que ofrecemos es más que generoso, añadió Serie con frialdad, mientras un maná invisible comenzaba a concentrarse a su alrededor, creando una intensa presión. Será mejor que no intentes ningún truco, como sustituir el mineral. El viejo enano tragó saliva y agitó rápidamente las manos. Por supuesto que no. Juro por mi honor como enano que forjaré esta espada sagrada con toda mi habilidad. Si el pago hubiera sido menor, quizás no habría puesto todo su esfuerzo. Pero no solo habían proporcionado el precioso mineral eterno y la escama de dragón, sino también una bolsa llena de magníficas gemas. Volcaría toda su energía en forjar esta espada para ellos. Guardó cuidadosamente las gemas y la escama, luego miró a Rhodes, dudando por un momento. Pero para forjar una espada sagrada que pueda almacenar maná, necesito un ingrediente clave más. ¿Cuál es?, preguntó Rhodes. Un cristal que pueda almacenar maná. ¿No tienes uno? En este momento no. Solo los uso al hacer objetos mágicos, y no los mantengo en stock. Las técnicas de forja enanas incluían la creación de objetos mágicos, pero este viejo enano principalmente forjaba armas y armaduras. Rara vez hacía objetos mágicos, así que no tenía razón para almacenar cristales de maná. Además, eran bastante caros. No podía permitirse mantener materiales para algo que quizás ni forjara una vez al año. Solo comenzaba a forjar cuando tenía los materiales necesarios. ¿Me estás pidiendo que vaya a buscar uno? Después de pagar tanto, ¿todavía tenían que conseguir sus propios materiales? Se sentía como un pobre desgraciado de novela de fantasía.
rogándole a un alquimista que hiciera una poción, teniendo que proporcionar todos los ingredientes, pagar una fortuna y aceptar que el proceso podría fallar. Era simplemente injusto. Bueno, podrías esperar. Una caravana de comerciantes enanos llegará a esta ciudad en aproximadamente un año. Podrías comprar un cristal de maná de ellos. El viejo enano se mostró un poco avergonzado. Solo le faltaba este material. No esperaba que la señorita elfa pidiera una espada capaz de almacenar maná. Nunca había forjado un arma con esa característica. O podríamos omitir la función de almacenar maná. Puedo añadir otras habilidades especiales. No, dijo Serie, negándose rotundamente. Eso es lo único en lo que no cederé. Debe poder almacenar maná. El viejo enano se secó una gota de sudor de la frente. La fría y firme elfa lo ponía nervioso. Entiendo. Entonces, ¿qué tal si esperamos un año a que llegue la caravana y la forjaré para ustedes entonces? Rhodes frunció el ceño. Un año era demasiado. Quizás para Serie no era problema, pero él no estaba dispuesto a esperar tanto. Cuando la tensión aumentaba, Son me apareció de repente desde la parte trasera del taller. Miren si hay uno aquí, dijo, caminando y dejando caer una gran bolsa de minerales coloridos en el suelo. Los había tomado de la guarida del dragón, y ahora el viejo enano podía identificarlos. El viejo enano quedó nuevamente atónito. ¿Ese Sand Gold? Su dureza supera al acero. El mejor material para un arma. Y un cristal de maná tan grande. No, es demasiado puro, y ese color azul estrellado es un cristal de primera categoría, capaz de almacenar una enorme cantidad de maná. La expresión de Rhodes finalmente se relajó. Así que ahora tenemos todos los materiales. En su corazón, quería agradecerle al dragón. Les había dado dinero, materiales e incluso su propia sangre y piel para el grimorio. Realmente era un gran dragón. Sí, sí, asintió el viejo enano, pero luego una expresión preocupada cruzó su rostro. Pero para activar el maná en el cristal, se necesita que un mago lo infunda. Una flecha de luz apareció instantáneamente en la punta del dedo de Serie. ¿Lo estás haciendo a propósito? Primero faltaban materiales, y ahora un mago. Él acababa de presumir de sus habilidades, y ahora decía que necesitaban su ayuda. No, 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 retrocedió rápidamente el viejo enano. Es un requisito para forjar un arma que pueda almacenar maná. Lo mismo aplica para cualquier objeto mágico. Rhodes miró a Serie pensativo. Entonces eso significa. Lo hacemos juntos. Al ver que el viejo enano no mentía, Serie disipó la flecha de luz. Está bien, dijo Rhodes. Como uno de los únicos dos magos del grupo, no podía negarse. Parece que nos quedaremos aquí un tiempo, y tenemos trabajo que hacer. Esa noche, el grupo se estableció en la ciudad enana. No había posadas, así que terminaron comprando una casa a un enano a un alto precio. Como se quedarían al menos un mes, necesitaban un lugar para descansar. Esto hizo que Rhodes maldijera de nuevo a los enanos codiciosos en voz baja. ¿Por qué no podían ser como Somme? Era un enano, pero carecía de todos los defectos típicos de su raza y solo se movía por el deseo de honor. En su nueva casa, Serie se quedó junto a la ventana, mirando el taller iluminado a lo lejos, perdida en sus pensamientos. ¿En qué piensas?, preguntó Rhodes, ofreciéndole una taza de té caliente. Las habilidades de tejido de los enanos eran pésimas, pero al menos tenían casas adecuadas, un cambio agradable comparado con acampar en el bosque. Serie tomó la taza, dejando que el calor la relajara un poco. Solo estaba pensando que una vez forjada la espada sagrada, puedes usar su función de almacenamiento de maná para mejorar tu propio maná. Rhodes se sorprendió. Ya veo. ¿Entonces crees que esta espada sagrada es para mí? Capítulo 54. Diseñando un bastón mágico. ¿Seguro que es para ti?
Serie giró la cabeza, un poco confundida. Para ella, el hecho de que Rhodes hubiera buscado a un maestro herrero enano y encargado una espada sagrada significaba que debía ser para él. Aunque la idea de un mago empuñando una espada sagrada era un poco extraña. Pero si era Rhodes, estaba segura de que de alguna manera la sorprendería. Bueno, ahora sí lo es. Rhodes originalmente solo quería forjar una espada sagrada. Después de todo, tenían los materiales y no les faltaba dinero. Llevar una espada sagrada completaría su cosplay de grupo de héroes. Nunca había tenido la intención de usarla realmente, como mucho, para completar la apariencia. Era un mago, después de todo. Un mago empuñando una espada sagrada en combate cuerpo a cuerpo, eso simplemente no encajaba. Y no tenía las estadísticas monstruosas de un verdadero héroe, no podría sacar el máximo potencial de la espada. Pero con la petición de Serie de añadir una función adicional, una nueva idea se había encendido en su mente. Quizás realmente podría hacerse un bastón Curry. El método tradicional de mejorar tu maná lanzando pequeños hechizos constantemente es demasiado ineficiente, explicó ella. Así que puedes usar esta espada en su lugar. Al simplemente verter tu maná en ella, puedes lograr el mismo efecto. La mejor manera de aumentar el maná era usarlo, agotarlo y estimular el potencial latente del cuerpo. Y ahora, esta espada tenía ese mismo efecto. Y en caso de emergencia, el maná almacenado también podría usarse para algún propósito inesperado. Rhodes se sintió conmovido de que ella hubiera pensado en eso para él. El niño ha crecido. En ese caso, dijo, ¿qué tal si hago un bastón mágico para ti? Nunca había visto a Serie usar un bastón, pero recordaba de la historia original que los magos necesitaban uno para lanzar magia, incluida Frieren misma. ¿Podría ser que el bastón mágico aún no se hubiera inventado en esta era? ¿Qué es eso? Las palabras de Serie confirmaron su sospecha. Un bastón largo con un cristal de maná en la punta. Ayuda a los magos a lanzar hechizos y mantener el equilibrio entre diferentes tipos de magia. No necesito algo así. Serie sentía que le sería inútil, pero aún así tenía curiosidad. Pero puedes mandarlo a hacer y mostrármelo. Rhodes no insistió. Si no lo quería, él o Eirik podrían usarlo. Está bien. Hablaré con el viejo enano mañana. Hacer un bastón mágico no debería ser muy difícil, o al menos uno simple no lo sería. Siempre que no pidiera un bastón ridículamente poderoso, nivel Rey Dragón de Agua Arrogante, debería ser posible. A la mañana siguiente, Rhodes fue temprano al taller del viejo enano. El enano, llamado Dural, dirigía a sus aprendices en la construcción de un horno mágico especial para la espada sagrada de Rhodes. Los hornos de su taller no eran lo suficientemente calientes para fundir el mineral eterno, necesitaba uno especial. Si Rhodes no hubiera estado pagando tan bien, Dural nunca habría llegado a tal extremo. Al verlo, Dural se acercó. Señor Rhodes, ¿ha venido a activar el cristal de maná? No, tengo otro encargo para usted. Rhodes sacó un trozo de papel tosco, un diseño de bastón mágico que había dibujado la noche anterior. Era rudimentario, pero el diseño era suficientemente claro. Esto es. El viejo enano tomó el boceto y entrecerró los ojos. Una construcción extraña. ¿Un cristal de maná en la punta y runas mágicas grabadas en el asta? ¿Se llama esto bastón mágico? Sí. ¿Puede hacerlo? Puedo, pero ¿para qué sirve? ¿Es para almacenar maná? No necesito esa función por ahora. Un arma que pudiera disparar rayos de energía era suficiente. Rhodes quería que el bastón fuera simple. Señaló el dibujo. El asta debe ser de un material ligero pero resistente. Lo suficientemente ligero para que una niña pequeña pueda levantarlo. Un bastón mágico era para lanzar hechizos, así que tenía que ser liviano. No quería que fuera tan pesado que pareciera un garrote. En ese caso, no tomará mucho tiempo.
Pero aún necesitaré que active el cristal de maná. El cristal de maná que tenían era de alta pureza y lo suficientemente grande como para que pudieran usar una pequeña pieza para un bastón mágico. Dural era rápido, y la solicitud no era muy difícil. En solo un día, tuvo el bastón hecho. Solo quedaba colocar el cristal de maná en la punta. Señor Rhodes, ¿está listo? Sí. Rhodes le entregó el cristal ya activado. Brillaba con una ligera luz azul, aunque Dural había dicho que eso era solo temporal, el brillo se desvanecería pronto. Solo reaparecería al ser infundido con maná. Por cierto, ¿qué hacen si necesitan crear un objeto mágico pero no hay un mago cerca? Tenemos otros métodos, dijo Dural, colocando cuidadosamente el cristal mientras hablaba. Señaló un extraño dispositivo cercano que parecía un gran horno. Es nuestro dispositivo de resonancia de maná enano. Podemos usar minerales especiales para generar maná y, con las runas correctas, también puede activarse un cristal. Entonces, ¿para qué necesitan magos? Rhodes estaba confundido. Si tenían eso, ¿por qué había pasado gran parte del día activando el cristal él mismo? ¿No era redundante? Dural se rió incómodo. Eso solo funciona para objetos mágicos ordinarios. El proceso de activación es demasiado lento y el maná no es muy puro. Al escuchar sus muchas explicaciones, Rhodes tuvo la sensación de que el viejo enano todavía ocultaba algo. ¿Hay otra razón?, preguntó con cautela. ¿Cómo es demasiado caro? Por supuesto que no, protestó Dural, pero bajo la mirada cada vez más amistosa de Rhodes, finalmente admitió en voz baja: bueno, sí, eso también influye. Entonces, pueden hacerlo solos, dijo Rhodes pensativo. Así es, pero bajó la voz, un cristal activado por un mago es varias veces más efectivo. Fue solo después de una explicación más detallada de Dural que Rhodes finalmente entendió. El cristal de maná que tenían era de tan alta pureza que si los enanos intentaran activarlo con sus propios métodos, el costo en minerales sería astronómico. Y el maná no sería tan puro, lo que significaría que la espada sagrada terminada no podría contener tanto. Considerando todos estos factores, Dural había decidido que Rhodes activara el cristal él mismo. Definitivamente no era por ahorrar costos. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 55, el primer bastón mágico de la historia. Rhodes miró con severidad a Dural. Cuando esta espada sagrada esté terminada, actualizarás el equipo de todos en mi grupo, y yo haré como si nunca hubiera escuchado nada de esto. El rostro del viejo enano se desplomó de inmediato. Actualizar el equipo de todo un grupo era un esfuerzo costoso. Solo mejorar la armadura y el hacha de batalla del enano sin barba requeriría un esfuerzo considerable, sin mencionar a los demás. La única pequeña comodidad era que actualizar el equipo de un mago era relativamente fácil, solo necesitaba fabricar algunos objetos mágicos. Señor Rhodes, eso es un poco. Te daré otra escama de dragón. Habían logrado rescatar 7 u 8 escamas intactas del campo de batalla. No era suficiente para un escudo o una armadura completa, así que podían usarlas como pago. Era un ganar-ganar. Lamentablemente, habían estado tan concentrados en matar al dragón que sus hechizos habían estado a máxima potencia. Si lo hubiera sabido, se habría centrado más en ataques penetrantes, apuntando a la cabeza, en lugar de destrozar el cuerpo entero. Al escuchar la oferta de pago adicional, el viejo enano cerró la boca de inmediato. Tras un rápido cálculo mental de pros y contras, apretó los dientes y aceptó. Justo en ese momento, Seri apareció silenciosamente en la entrada del taller. ¿Qué hacen ustedes dos? Al ver el sol de la tarde caer sobre sus hombros, Rhodes se dio cuenta de que había estado allí todo el día sin notarlo. Activar el cristal de maná había requerido más esfuerzo del esperado, ni siquiera se había dado cuenta de cómo pasaba el tiempo. Dural se sobresaltó,
casi dejando caer el bastón terminado. De dama elfa. Solo estábamos haciendo el bastón mágico que el señor Rhodes diseñó. Cerie entró al taller. Había venido por curiosidad, preguntándose por qué Rhodes no había regresado. Ahora, al escuchar que el bastón ya estaba terminado, quería probarlo. Tomó el bastón simple y lo examinó de cerca. Era muy ligero, podía levantarlo fácilmente y no interferiría con sus movimientos en combate. Estaba claro que Rhodes lo había diseñado pensando en la fuerza física de un mago. En la punta se encontraba un hermoso cristal azul, y el eje estaba hecho de una madera gris amarillenta, dura al tacto y que emitía un sonido nítido al golpearla. Está hecho de madera de hierro Swan, dijo Dural con orgullo, acariciándose la barba. Puede ser ligero, pero su dureza no es menor que la del acero. Solo un maestro enano como él podría haber fabricado un bastón de madera de hierro Swan en un solo día. Un artesano enano ordinario habría pasado medio día solo procesando la madera, sin contar el trabajo posterior. Al escuchar su jactancia, Rhodes también examinó el bastón en manos de Cerie. Tenía curiosidad por esta madera que era ligera como una pluma pero fuerte como el acero. En algunos países, sería un material de construcción perfecto. Cerie no prestó atención a la jactancia del viejo enano. Pasó un dedo sobre las runas del bastón, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Diseñaste también estas runas mágicas? Los enanos no podrían haber creado tales runas, solo un mago podía haberlas diseñado. Sí, admitió Rhodes. Tú. Cerie estaba sorprendida. Pero yo nunca te enseñé. Las reconstruí a partir de la magia que me enseñaste, continuó él. ¿Es esto lo que significa ser un genio? Aunque estaba preparada, Cerie seguía impactada. Comprender los principios de su magia era una cosa, pero poder reconstruirlos y diseñar las runas mágicas correspondientes al talento de este hombre era realmente aterrador. ¿Acaso no era humano, sino la reencarnación de algún dios? Pero Cerie no dejó que sus pensamientos se notaran. Simplemente usó su magia para modificar las runas. Esta puede reemplazarse. Hará que el flujo de maná sea más fluido. Tras terminar sus modificaciones, infundió el bastón con su propio maná, sintiendo el cambio que esto producía. Realmente funcionaba. Podía lanzar sus hechizos mucho más rápido. Eso fue, dijo Dural, tras observarla lanzar el hechizo, una runa de arte secreto élfico. Había visto a un elfo lanzar tal hechizo hace mucho tiempo, inscribiendo runas en un equipo. Pero entonces era solo un aprendiz y no había podido observar de cerca. Sí, dijo Cerie, admitiéndolo abiertamente. Luego lanzó el bastón a Rhodes, un movimiento que confundió aún más a Dural. Al salir, se volvió y añadió, no trabajes hasta muy tarde. Su tono era como el de una esposa recordándole a su marido que no se quedara socializando hasta tarde. Pero probablemente solo lo decía por preocupación por su compañero. Al menos, eso pensó Rhodes. Después de que ella se fue, Dural se frotó las manos con emoción. Increíble. Un objeto mágico afinado con un arte secreto élfico. Seguramente será una obra maestra. Las runas del arte secreto élfico provenían del núcleo mismo de la magia élfica. Rara vez se mostraban a forasteros. Dural estaba confundido. ¿Qué relación tenía la dama elfa con Rhodes para confiarle un objeto mágico inscrito con sus runas secretas? Él era un enano, no podía entenderlo. Pero el señor Rhodes era un mago. Podía aprenderlas y podía filtrarlas. ¿No le preocupaba? Dejando de lado sus preguntas por ahora, Dural dijo, ¿probamos cómo funciona? Rhodes agarró el bastón e infundió su maná, luego intentó lanzar un simple hechizo de luz. ¡Boom! Una bola de luz cegadora apareció al instante, mucho más rápido que cuando normalmente la lanzaba. Y el maná requerido para mantenerla era aproximadamente un tercio menos. El efecto es bastante bueno, dijo, mirando el bastón con satisfacción.
No solo acelera el lanzamiento, sino que también reduce el costo de maná. Habría estado feliz solo con la velocidad de lanzamiento, ni siquiera lo había diseñado con tanta precisión. Pero además reducir el consumo de maná fue una agradable sorpresa. Quizás tenga que ver con el cristal de maná que proporcionaste, dijo Dural entre risas. Un cristal de tanta pureza es algo raro. Y, por supuesto, las modificaciones de la dama elfa también ayudaron. Fuera del taller, Serie no se había ido. Estaba apoyada contra la pared. Al escuchar las exclamaciones desde dentro, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Como era de esperar, este hombre siempre estaba lleno de sorpresas. Capítulo 56. Aceptando una misión. La vida en la ciudad enana era un poco aburrida. No se podía esperar que los enanos tuvieran los mismos tipos de entretenimiento que los humanos de épocas posteriores. Este lugar consistía principalmente en forjas y tabernas, con alguna que otra tienda que vendía herramientas y equipos fabricados por enanos, ninguno de los cuales despertaba mucho interés en Rhodes. Además, no le agradaba demasiado el vino enano. Tenía aversión al vino tinto de esa época, pues los métodos de elaboración eran poco apetitosos. Y aunque los enanos también tenían licores destilados, su contenido de alcohol era demasiado alto, casi comparable al de los espíritus de su mundo anterior. Pocos en su grupo podían soportar más de una segunda copa, y uno de ellos era alérgico al alcohol. Pero, afortunadamente, había algunas bestias mágicas dispersas en la zona. Cuando se aburrían, salían a cazarlas para mejorar sus habilidades y, de paso, ganarse la buena voluntad de los enanos de la ciudad. Un grupo de aventureros poderosos limpiando los alrededores de monstruos sin cobrar era algo que inevitablemente causaba buena impresión. Aquella mañana, se dirigieron a un cañón fuera de la ciudad enana. Según los enanos, una manada de bestias de escamas rocosas se había establecido allí. Tenían escamas increíblemente duras y las armas ordinarias apenas podían arañarlas. Para empeorar las cosas, a menudo atacaban a los enanos que iban a extraer minerales de la zona. Además de las bestias mágicas, había muchas otras criaturas extrañas en este mundo, incluyendo al dragón que habían derrotado. Pero a diferencia de las bestias mágicas, que eran inútiles, estas criaturas a menudo proporcionaban materiales valiosos. Las escamas de las bestias de escamas rocosas eran el mejor material para fabricar escudos, y los enanos incluso habían ofrecido pagarles por encargarse del problema. Así, su grupo se convirtió en algo parecido a un conjunto de PNJ de un gremio de aventureros, aceptando misiones. La sensación no era desagradable. Escondidos tras una gran roca, observaron la manada de bestias de escamas rocosas en una cueva cercana. Su única debilidad está en el centro del abdomen, dijo Serie, asumiendo el papel de comandante. Como la única del grupo que había oído hablar de estas criaturas, la tarea le había correspondido a ella. No está cubierto por escamas. Rhodes, apunta tus hechizos allí. Sus escamas tienen resistencia mágica, porque no apunto directamente a las escamas, pensó Rhodes. ¿Para qué complicarse? Las únicas criaturas resistentes a la magia que habían encontrado hasta ahora habían sido el demonio escamado en el pantano y el monstruo amalgamado creado por el demonio. La mayoría de las criaturas no podían resistir un solo disparo de sus flechas de luz. Quizás sea para mantener las escamas intactas. Después de todo, no es nuestra misión conseguir más escamas, sugirió Norne, y Serie asintió en acuerdo. Somme, tú serás quien atraiga su atención. Somme asintió. Aparte de las barreras mágicas de Rhodes y Serie, su propia defensa era la más fuerte. Y ahora que la barrera mejorada de Rhodes podía aplicarse sobre él, era aún más resistente. Eirik, tu magia no es suficientemente fuerte, así que deberías apuntar a con la fuerza actual de Rhodes, probablemente podría destruir a estas bestias de un solo golpe, pero Eirik aún no estaba a ese nivel. Todavía llevaba una espada larga al cinto, señal clara de que no había abandonado el camino del guerrero. Serie tenía intención de darle instrucciones específicas, pero el impaciente Eirik la interrumpió.
No se preocupen, lo tengo, solo obsérvenme. Serie resopló, molesta por la interrupción. Una pequeña flecha de luz salió de su dedo y golpeó el suelo frente a Eirik. No me interrumpas cuando estoy hablando. Nunca había sido particularmente amable con nadie que no fuera Rhodes. La única razón por la que se molestaba en hablar con Eirik era porque era miembro del grupo. Y acababa de interrumpirla. Naturalmente, estaba un poco molesta. Sintiéndose en peligro, Eirik lanzó una mirada suplicante a Rhodes. Está bien, dijo Rhodes, acariciando la cabeza de Serie con gesto reconfortante. No es como si lo conocieras desde hoy. No me toques la cabeza, maldito humano. Serie sacudió la cabeza intentando zafarse, pero su breve arrebato de ira ya había pasado. El grupo comenzó el asalto. Norne desenfundó su espada larga, y Somme alzó su hacha de batalla. Ellos lideraron la incursión, acercándose silenciosamente a la cueva de las bestias de escamas rocosas. Rhodes y Serie iban en el centro, con Eirik cerrando la retaguardia. Serie no tenía intención de participar, dejaba todo en manos de los demás. A su juicio, estas simples bestias no merecían su atención. Entraron en la cueva, y Rhodes lanzó un pequeño hechizo de luz, lo suficientemente tenue para iluminar el camino sin alertar a las bestias. 12 adelante y 6 más en el pasaje izquierdo, informó, usando su hechizo de detección. Hay una grande en lo profundo de la cueva. Su señal es mucho más fuerte. Debe ser la líder. Su hechizo mejorado ahora podía identificar criaturas con fuerza vital o maná especialmente fuerte, marcando efectivamente al jefe en el mapa. Con Rhodes proporcionando información, el grupo comenzó a eliminar sistemáticamente a las bestias. ¡Clank! La espada larga de Norne golpeó las escamas de una bestia con un sonido metálico. La fuerza del impacto le hizo doler la muñeca. Estas escamas son resistentes, pensó, impresionado. No eran tan duras como las del dragón, a ese ni siquiera logró arañarlo. Pero su golpe más fuerte apenas dejó un corte superficial. Déjame a mí. Somme tomó la delantera, balanceando su hacha con toda la fuerza de un enano. El hacha penetró profundamente en el costado de la bestia, que cayó muerta al suelo. Impresionante. Como se esperaba de ti, Somme, dijo Norne con admiración genuina, haciendo que Somme se sintiera un poco avergonzado. Solo llámame Somme. Estas cosas son mucho más fáciles de manejar que un dragón. Estoy de acuerdo. Si ya terminaron de felicitarse, podrían intentar apuntar al abdomen la próxima vez, dijo Rhodes, exasperado. Una bestia de escamas rocosas perfectamente buena, primero cortada por Norne y luego casi partida en dos por Somme. Sus escamas quedaron completamente arruinadas. Si fuera tan simple, lo habría hecho él mismo. Los dos rieron tímidamente y se concentraron en las bestias restantes, esta vez apuntando a sus partes inferiores. Rhodes permaneció en el centro, listo para intervenir si alguno se metía en problemas. Capítulo 57. Un equipo creciendo en sincronía. El grupo despejó rápidamente a las bestias de las zonas exteriores de la cueva y se adentró en la cámara más profunda. ¿Dónde está el líder?, preguntó Eirik, mirando la caverna vacía. No bajen la guardia. Está cerca, respondió Rhodes, con la vista fija en el punto rojo de su círculo mágico, que indicaba que el rey de las bestias escama de roca estaba justo encima de ellos. Justo al decirlo, una roca saltó desde la pared del acantilado. Era una criatura enorme, casi 5 metros de largo, varias veces más grande que una bestia escama de roca normal. Sus escamas habían adquirido un tono gris amarillo similar a la piedra, razón por la cual no la habían detectado antes. Atrás, rugió Somme, apoyando su hacha de batalla contra su pecho y logrando detener el salto del rey bestia. Norne aprovechó la oportunidad y cortó su abdomen, pero su espada apenas rozó las escamas, produciendo una lluvia de chispas. No sirve.
Su abdomen también está protegido por escamas. Déjame intentarlo. Eirik lanzó un hechizo desde atrás, una flecha de luz del tamaño de una lanza. La flecha se disparó, pero justo antes de impactar, el rey bestia la desvió con su cola, estrellándola contra la pared en una explosión masiva. La fuerza del estallido hizo que Rhodes se estremeciera. Si hubiera provocado un derrumbe, habrían quedado atrapados. Tras esquivar el ataque de Eirik, el rey bestia abrió sus enormes fauces y se lanzó contra ellos. ¡Crack! De repente, una pared de hielo surgió frente a ellos. Rhodes había intervenido. El rey bestia chocó contra la pared, que resistió firme. Tras intentar morderla y embestir, no tuvo más opción que sacudir la cabeza y retroceder unos pasos. Idiota, dijo Serie, apareciendo detrás de Eirik en algún momento. En un espacio tan reducido, estás gastando todo tu maná en poder destructivo. ¿Intentas derrumbar la cueva sobre nuestras cabezas? Eirik se rascó la cabeza, avergonzado. Lo siento. Inténtalo de nuevo. Esta vez, enfócate en perforar a la bestia, no en destrozarla. Ok, asintió rápidamente. Era raro que Serie le diera indicaciones y no quería desperdiciar la oportunidad, aunque deseaba que su actitud fuera un poco más amable, como la de Mr. Rhodes. Mientras tanto, Rhodes aprovechó para lanzar un hechizo de enredadera, atrapando las patas traseras del rey bestia y creando una apertura para los demás. Norne saltó al aire y en su mano apareció una flecha de luz. Había aprendido la lección de Eirik. Concentró todo el poder de la flecha en perforar y ésta atravesó con precisión el párpado del rey bestia, entrando en su ojo izquierdo. Antes de que el rey pudiera reaccionar, volvió a atacar, cegando su otro ojo. Al ver esta serie de ataques, Rhodes asintió para sí mismo. Poder combinar tan fluidamente magia y espada si Norne continuaba por este camino, podría inventar algo parecido a un espadachín mágico. Pero ese no era su objetivo. Con el ataque exitoso de Norne, Somme continuó. Balanceó su hacha de batalla en un amplio arco, un poderoso golpe ascendente que abrió el abdomen del rey bestia, exponiendo sus partes vulnerables. Ahora eso sí es trabajo en equipo, dijo Serie, asintiendo ligeramente. Finalmente empiezan a parecer un equipo de verdad. Luego alzó la mano y disparó algunas flechas de luz. Unas bestias rezagadas habían intentado atacar por sorpresa, pero ella las detectó y las inmovilizó contra la pared de la cueva. Pero eres demasiado lento, comentó al acercarse a Eirik, con una mirada fría. Tus compañeros crearon la oportunidad perfecta, pero tardaste en lanzar tu hechizo. Más rápido. Eirik sintió la presión, pero no desperdició la apertura que los demás habían creado. Una lanza de luz salió disparada, abriendo un enorme agujero en el costado del rey bestia. Una herida tan grave que ni siquiera el rey pudo resistirla. La batalla había terminado. Un buen botín, dijo Somme, revisando sus recompensas. Estas escamas serán suficientes. Norne limpió la sangre de su espada y comenzó a afilarla con una piedra que llevaba consigo. Menos mal que estuvo el muro de hielo de Mr. Rhodes. No tenía idea de cómo íbamos a detener esa carga. Estoy de acuerdo, añadió Somme, todavía algo impactado. Eso me recordó al dragón. No fui yo quien enfrentó su carga, pero solo verlo fue suficiente para infundir miedo. Una criatura enorme, irradiando calor intenso, cargando hacia ti, cualquiera habría salido corriendo. Solo Mr. Rhodes y Serie tuvieron la fuerza para enfrentarlo. Su trabajo en equipo fue bueno, pero aún pueden mejorar, dijo Rhodes, acercándose. Norne, fuiste demasiado agresivo. Deja que Somme sea el principal causante de daño y tú enfócate en apoyo y flanqueo. Sí, tiene razón, asintió Norne. Exceptuando su golpe final, no había hecho tanto daño como Somme. La fuerza superior del enano era una ventaja clara contra una criatura tan fuertemente blindada.
Creo que tú también tienes margen de mejora, dijo Serie, apareciendo entre ellos. Tus enredaderas son demasiado débiles. La bestia casi se libera hace un momento. ¿Es así? Pero el resultado final fue bueno. Un proceso defectuoso no se excusa por un buen resultado. Es raro escuchar palabras tan profundas de tu parte, comentó Rhodes. No cambies de tema, dijo Serie, inflando las mejillas, claramente un poco molesta. Tranquila, entiendo lo que quieres decir, respondió él, extendiendo su mano. De la tierra surgió una gruesa enredadera, dura como una roca. Golpeó sus nudillos contra ella, produciendo un sonido similar a golpear piedra. ¿Qué opinas de esta versión mejorada de mi hechizo de enredadera? La dureza es suficiente, pero ¿no consume más maná? Serie notó al instante la desventaja de sus hechizos modificados. Mayor número de flechas de luz o magia defensiva más fuerte siempre tenía un costo de maná mayor. Sí, por eso no lo usé antes. Después de todo, no éramos el evento principal. Acabar con el Rey Bestia no habría sido difícil. Él y Serie podían haber usado sus movimientos definitivos y terminado de inmediato. Pero esto había sido para entrenar la coordinación del equipo y, de paso, mejorar las habilidades de combate de Eirik. Ahora estaba claro que, aunque la magia de Eirik había mejorado rápidamente, aún carecía de experiencia. Que hubiera usado un hechizo explosivo en una cueva tan pequeña era motivo suficiente para una larga charla de Rhodes. Ya entiendo, dijo Serie, viendo que Rhodes tenía sus razones. El hombre que antes era inexperto en combate ahora se había convertido en un mago poderoso. El tiempo realmente vuela. Capítulo 58. La espada de los derechos humanos, la luz de Ersten. Pasó un mes en un abrir y cerrar de ojos. Al ser convocado por Dural, Rhodes y su grupo acudieron de inmediato al taller de magia. Dural sostenía una espada larga, su cuerpo de un plateado brillante. Un aura invisible de maná fluía desde la hoja, la energía residual del cristal de maná, imbuyendo la espada de poder desde el momento en que fue forjada. La entregó solemnemente a Rhodes. En mis 100 años de forja, esta espada sagrada es mi obra maestra. Mineral eterno y un cristal de maná de alta pureza. El valor de esos dos materiales por sí solo era incalculable. Dural estaba seguro de que incluso en la tesorería del reino enano no se encontrarían muchas espadas comparables. Y, lo más importante, no quedaban muchos maestros herreros como él. Rhodes, por supuesto, no tenía idea de los pensamientos de Dural. Simplemente tomó la espada y preguntó, ¿tiene nombre? Aún no. ¿Qué tal si tú le pones uno, señor Rhodes? Rhodes miró a Serie, a punto de hablar, pero cambió de opinión al recordar su terrible sentido para los nombres. Pero a Serie no le importó. Solo llama la espada sagrada eterna. Después de todo, está hecha de mineral eterno. ¿No dijiste que no existe la eternidad en este mundo?, bromeó Rhodes. Serie apartó la mirada. Debes estar recordando mal. Ignorando la vergüenza de la elfa, Rhodes pasó su mano por la hoja, sintiendo el flujo de maná en su interior. La llamaremos espada de los derechos humanos, la luz de Ersten, dijo suavemente. Era el resultado de sus esfuerzos conjuntos. Todos habían participado en la derrota del dragón, y los materiales más cruciales, el mineral eterno y el cristal de maná, los había conseguido Somme. Si no fuera por la preferencia del enano por los hachas, Rhodes incluso podría haberle dado la espada a él. La espada de los derechos humanos, la luz de Ersten, murmuró Norne. Cualquiera podía ver que Rhodes estaba nombrando la espada en honor a la nación humana que había propuesto. ¿Pretendía que esta espada se transmitiera a través de las generaciones? No era de extrañar que insistiera en usar el mineral eterno. No es un nombre muy bueno, dijo la elfa, aún obstinada. Pensaba que su habilidad para poner nombres no era mejor que la de él. Por cierto, ¿agregaste el material que te pedí, señor Dural?, preguntó Rhodes de repente.
Por supuesto. No sé qué planeas hacer con él, pero casualmente tenía un mineral similar, y lo añadí. ¿Qué agregaste?, preguntó Serie, con curiosidad. Un mineral especial. Algo así como, solo quienes sean dignos pueden levantar esta espada sagrada, punto. ¿En serio? Serie se sorprendió. Nunca había oído hablar de tal mineral. Claro que no. Porque me lo acabo de inventar, rió Rhodes. Es solo un mineral que aumenta el peso. Solo infundiéndolo con maná se puede reducir su peso. Al darse cuenta de que la habían engañado otra vez, Serie se puso roja. Si no hubiera tanta gente alrededor, seguramente lo habría atacado con algunas flechas de luz. No, mejor con lanzas. Solo así se habría calmado su ira. Eirik se acercó, con la mirada fija en la espada sagrada. ¿Puedo tocarla? Claro. Rhodes se la entregó generosamente. Pero en cuanto Eirik la tomó, casi se le resbaló de las manos. Como Rhodes había dicho, era sorprendentemente pesada. Hay que infundirla con maná para reducir su peso, le recordó Rhodes. Eirik hizo lo que le indicaron. Sintió como el maná de su cuerpo se drenaba rápidamente, y en respuesta, el peso de la espada comenzó a disminuir. Olvídalo, devuélvemela. En ese breve tiempo, ya había perdido una décima parte de su maná. La espada lo absorbía demasiado rápido. Sospechaba que Rhodes no tenía intención de usarla realmente en combate. Pero lo que no sabía era que Rhodes tenía otro truco bajo la manga, una forma de que incluso Somme pudiera levantar la espada con facilidad. Déjame ver. Serie tomó la espada de Rhodes. La pequeña y delgada elfa sosteniendo la enorme espada de 2 manos era una imagen extraña. Cuidado. Tan pronto dijo eso, ella ya la levantaba con firmeza. La espada sagrada en sus manos estalló en un brillante resplandor azul. En términos de maná, la serie actual equivalía a 2,5 Rhodes o 10 Eirik. Así que no le preocupaba el efecto de drenaje de la espada. No está mal. Probamos su poder. Se la devolvió, y él asintió. Fuera de la ciudad enana, Dural insistió en que una espada de ese poder debía probarse en un área deshabitada. Así que el grupo se dirigió a un lugar más alejado. Rhodes sostuvo la espada en alto, con la punta apuntando al suelo a lo lejos. Al infundirla con maná, la luz de la hoja se hizo cada vez más brillante, hasta volverse tan deslumbrante como la luna llena. ¿Infundirla con maná y luego liberarlo? Pero hay un indicio de hechizo ahí, murmuró Serie, con la vista fija en cada movimiento de Rhodes. Nadie más entendía lo que estaba haciendo, pero ella tenía una idea. Iba a usar la espada para proyectar su maná como un torrente. Una idea excelente. Corte. Habiendo reunido su poder, una hoja de luz cerúlea partió la tierra. Todo a su paso se redujo a polvo. Se abrió un abismo aparentemente interminable en el suelo, de al menos 100 metros de longitud. Cuando la luz y el polvo desaparecieron, un silencio atónito cayó sobre el grupo. Los ojos de Eirik temblaban. Eso da miedo. Serie sintió con satisfacción. Nada mal. Luego señaló una pequeña montaña a lo lejos. Intenta partir esa montaña en 2. Rhodes sonrió con ironía. Ahora mismo no tengo tanto maná. La brillante luz fue disminuyendo gradualmente, aunque un leve resplandor aún permanecía en la hoja. Dural se acarició la barba emocionado. Perfecta. Solo yo podría haber forjado una espada sagrada tan perfecta. ¿Acaso algún otro enano podría hacerlo? PFFT. Su jactancia familiar hizo sonreír a Rhodes, pero afortunadamente, Dural estaba demasiado concentrado en su obra maestra para notarlo. Pero tu idea fue buena. ¿Un nuevo hechizo?, preguntó Serie, acercándose a su lado. No realmente un hechizo.
Solo liberar el maná almacenado. ¿Cuál es su límite de almacenamiento? Muchísimo. No le dio un número específico, pero sus palabras le dieron a Serie una idea audaz. Lo miró, y él ya la estaba mirando a ella. Sus miradas se encontraron, y ambos supieron lo que el otro estaba pensando. Una sonrisa compartida, una sonrisa de perfecta comprensión, floreció en sus rostros. Capítulo 59. Olvidando algo. Mira, Norne, no parezco un héroe legendario, dijo Eirik, sosteniendo un bastón en una mano y una espada larga en la otra. Llevaba armadura ligera, pero por alguna razón había añadido una capa. El efecto general era abstracto. ¿Héroe? No sé, tal vez un payaso, intervino Rhodes, intentando no sonreír. ¿Qué es eso? Ni Eirik ni Norne tenían idea de lo que era un payaso. Una profesión especial, explicó Rhodes, alguien que usa una máscara cómica e intencionalmente se hace el ridículo para provocar risa en los demás. No quiero ser así. Había muchas maneras de sacar una sonrisa a alguien. Eirik había decidido hace tiempo que quería ser un gran héroe que protegiera a todos y los hiciera felices. La idea de hacer reír a otros a costa propia le incomodaba. ¿Sacrificarse para traer alegría a los demás? Eso es digno de respeto, dijo Norne, asintiendo. La persona que observaba al payaso no se preocupaba por la expresión detrás de la máscara, solo por lo divertido que resultara. En cierto modo, quizás el payaso era más héroe que muchos. Sus distintas respuestas reflejaban sus diferentes personalidades. Habían dejado la ciudad enana y estaban nuevamente en el camino. Antes de partir, el viejo enano Dural había mejorado su equipo. Somme ahora vestía una nueva armadura de mitril, que ofrecía buena resistencia a ataques mágicos y físicos. Su hacha también había sido reforzada. Eirik y Norne habían elegido espadas largas bien hechas del taller de Dural, una mejora significativa respecto a las espadas ordinarias que habían traído del pueblo. La espada antigua de Eirik había sido completamente destruida en la lucha con el dragón, y la de Norne también estaba en mal estado. Además, debido al camino único de Eirik, Rhodes había diseñado un bastón mágico especial para él. Rhodes y Seri habían elegido algunos objetos mágicos, principalmente para acelerar la recuperación de maná. Mientras tanto, usando la magia de hielo que Rhodes había creado, lograron fabricar el papel de piel de dragón. La tinta también estaba lista, y Norne había comenzado a escribir el primer grimorio en la historia humana. Pasaron por el cañón fuera de la ciudad enana, y la silueta de la primera gran ciudad que habían encontrado en su aventura desapareció lentamente de la vista. Rhodes recordó la última petición de Dural antes de su partida. Pueden tomar cualquier equipo y arma de mi taller, pero con una condición: quiero que le digan al mundo que esta espada santa es obra de Dural. Para un enano, el honor lo era todo. Un gran guerrero como Somme quería hacerse un nombre por su fuerza. Pero para un maestro herrero como Dural, la mejor manera de lograr renombre era que su obra se conociera en todo el continente. Entonces todos sabrían que había sido forjada por el gran Dural. Rhodes aceptó y prometió dar a conocer el nombre de la espada santa, la luz de Ersten, en toda la tierra. El sol se puso y volvió a salir. Pasó otro mes. Ahora se encontraban en un bosque extraño. Altos árboles antiguos bloqueaban el sol, y el aire olía a musgo húmedo. No habían visto señales de bestias mágicas, solo algunos animales dispersos. Eirik se encargó de ellos, lo que significaba más comida para la cena. Está demasiado silencioso, dijo Somme, apretando su hacha. Sus instintos enanos lo ponían tenso. Ni un solo pájaro se escucha. Un hechizo de detección brilló en la punta del dedo de Serie. Hay signos de vida, pero son débiles. Rhodes también lanzó su hechizo de detección. Tras observar cuidadosamente, negó con la cabeza. No son bestias mágicas. Probablemente solo los nativos del bosque.
En su viaje, no habían visto ni un solo demonio y casi ninguna bestia mágica. Esto llevó a Rhodes a sospechar, ¿podría ser que todos los demonios y bestias mágicas del continente se estén reuniendo cerca del gran bosque élfico? Según Kraft, los ejércitos aliados de las tres razas también convergían allí. La guerra era inminente. Ya había pasado medio año y se preguntaba cómo irían las cosas. Pero debería estar bien, ¿no? Es la alianza de las tres razas más fuertes del continente, incluyendo a los alados del cielo, bajo el mando directo de la diosa. No podía imaginar cómo podrían perder. ¿Cómo se puede perder con la diosa de tu lado? Pero por alguna razón, tenía un mal presentimiento, como si hubiera olvidado algo importante. En cualquier caso, la guerra no era algo con lo que pudiera interferir ahora. Primero tenía que volverse más fuerte. De repente, un susurro entre la niebla rompió sus pensamientos. Una docena de figuras surgió de entre los árboles. Tenían forma humana, pero sus cuerpos eran muy pequeños y sus extremidades extremadamente desproporcionadas. Su piel era verdosa azulada y se camuflaban casi perfectamente con el entorno. «Alto, forasteros», dijo el líder. Su voz sonaba como el susurro de hojas y hablaba de manera entrecortada, claramente poco familiarizado con la lengua común. Frente a esta raza desconocida, Rhodes miró a Serie, pero ella solo negó con la cabeza. Tampoco sabía quiénes eran. «Hola. ¿Y ustedes quiénes son?», preguntó Rhodes. Pero el líder solo negó con la cabeza lentamente. Su gente usualmente se comunicaba telepáticamente y no necesitaba hablar. Su vocabulario limitado en la lengua común no era suficiente para tratar con estos forasteros, así que permaneció en silencio. Por supuesto, el grupo de Rhodes no sabía esto y se sintió un poco frustrado por su silencio. «En ese caso», dijo Rhodes, señalándose, «¿han visto criaturas como yo?». Como no podían comunicarse, al menos podía preguntarles sobre un asentamiento humano. «¿Elfo pareces?». «No, no es un elfo». «Yo», dijo Rhodes, tirando de la oreja de Eirik. «Los elfos no tienen orejas tan cortas». «Eirik, ¿no tienes tus propias orejas? ¿Por qué tiras de las mías?». «Aquí», dijo la criatura verde, moviéndose increíblemente despacio. Tan lento que Rhodes deseó adelantar la escena. Levantó la mano y señaló en cierta dirección. «Un día». «Quiere decir que hay un asentamiento humano a un día de viaje en esa dirección», dijo Norne, dudosa. La criatura se movía despacio y hablaba con frases cortas, por lo que tuvieron que adivinar su significado. «Parece que sí. Y de todas formas está en nuestro camino». Capítulo 60. La nueva aldea humana. Siguiendo las indicaciones de las criaturas de piel verde sin nombre, el grupo partió una vez más. Tras cruzar una cadena de montañas superpuestas, la vista se abrió de repente ante ellos. Una aldea, construida al pie de una montaña, apareció a lo lejos. «Este es un buen lugar», dijo Rhodes tras observar el terreno circundante. «Sí. En lo profundo de las montañas, y todo árido. Ni bestias ni monstruos se atreverían a entrar aquí. Es un santuario natural», coincidió Norne. No pudo evitar admirar la previsión de los ancestros de su propia aldea al haber elegido el bosque brillante, una zona natural libre de monstruos, como su hogar. El mundo exterior estaba lleno de peligros, sobrevivir sin gran fuerza era difícil. Tanto su aldea como la que tenían delante habían elegido vivir en zonas que las bestias mágicas evitaban. El estado actual de la humanidad era demasiado evidente. Entraron en la aldea. Al ver a los extraños, los aldeanos se reunieron de inmediato, con las manos agarrando armas sencillas. Norne suspiró. Incluso entre las tribus humanas, el nivel de desarrollo variaba. Como su propia aldea no tenía que preocuparse por ataques de monstruos, podían enviar exploradores libremente. Si encontraban una raza amistosa, podían aprender técnicas más avanzadas.
En palabras de Rhodes, habían entrado en la edad de hierro. Pero la aldea ante ellos usaba armas rudimentarias, incluso se podían ver algunas lanzas de piedra. Estas montañas eran su protección, pero también su prisión. Probablemente, los únicos forasteros que habían encontrado eran los de piel verde del bosque. Rhodes y Norne intercambiaron una mirada y se entendieron sin palabras. En ese momento, un anciano de cabello blanco, apoyado en un bastón, se adelantó. Parecía ser el jefe de la aldea. «Forasteros, ¿quiénes sois?». Sus palabras se quedaron en el aire, con los ojos nublados fijándose en sus rostros. ¿Sois parientes? De los 5, las largas orejas puntiagudas del elfo y la baja y poderosa complexión del enano eran fáciles de identificar. Pero Rhodes y los otros 2 se veían exactamente como ellos. Esta aldea tenía registros de algunas razas externas, incluidos elfos, enanos e incluso su propia especie, por eso el anciano preguntó. «Sí, anciano», dijo Norne, dando un paso adelante. «Venimos de un bosque lejano. Actualmente estamos en una aventura». Los aldeanos, vestidos con pieles de animales, comenzaron a agitarse. No había muchas personas, quizá unas 100. Al llegar Rhodes y su grupo, casi todos, incluso los niños, habían salido a recibirlos, señal clara de su disposición a defenderse. Ahora, al ver que los forasteros eran de su propia especie, la curiosidad superó su recelo. Incluso los niños asomaban la cabeza detrás de los adultos, con los ojos abiertos de asombro ante aquellos extraños vestidos de manera diferente pero que se parecían a ellos. Esa noche, junto a una hoguera en el centro de la aldea, los aldeanos les ofrecieron una comida sencilla, lo mejor que tenían. El anciano jefe les contó la historia de su aldea. «Nuestros ancestros huyeron aquí para escapar de las bestias mágicas. Hemos vivido aquí por 3 generaciones», suspiró. «Pero las cosechas han ido empeorando. Pronto, quizá tengamos que trasladarnos nuevamente». La zona era árida y montañosa, con pocas plantas. Por ello, no había animales salvajes ni bestias mágicas, y la gente de esta aldea había vivido en paz casi 100 años. Pero la tierra era demasiado pobre, no podían cultivar suficiente comida para alimentar ni siquiera a su pequeña población. Habían llegado a su límite. Antes de que Rhodes pudiera hablar, Norne se levantó de repente. «¿Puedo ayudarles?». Los aldeanos observaron sorprendidos cómo apareció una cálida esfera de luz en la palma de su mano y lentamente ascendió, iluminando toda la aldea como si fuera de día. Era el hechizo, luz, inventado por Rhodes. Ahora, todos en el grupo, excepto Somme, sabían usarlo. Al ver su estallido de entusiasmo, Rhodes reflexionó un momento y decidió no intervenir. Entendía lo que Norne sentía. Aunque debía admitir que se sentía un poco decepcionado de que le hubieran arrebatado su parte. En ese instante, una pequeña mano se posó suavemente sobre su cabeza, acariciando su cabello. Miró hacia arriba y vio a Serie, con una sonrisa alegre. ¿Estás descontento? ¡Qué giro de situación! Para poder acariciar cómodamente su cabeza, Serie tuvo que estirarse al máximo. ¿Es esta tu venganza?, preguntó con un suspiro. Se podría decir que sí. Es lo que te pasa por tocar siempre mi cabeza. Ella había querido hacer esto desde hacía tiempo. Moría por ver la expresión indefensa en su rostro, la misma que ella había tenido cuando él le acariciaba la cabeza. Pero su plan estaba condenado al fracaso. Rhodes no le importó en absoluto. De hecho, la mano de la pequeña elfa se sentía bastante cómoda sobre su cabeza. Al ver que él no reaccionaba, Serie finalmente bajó la mano, un poco decepcionada. ¿Por qué no se enoja? No lo comprendía. Sus pensamientos se interrumpieron por la conversación entre Norne y el anciano jefe. ¿Es esto un milagro?, preguntó el anciano, con la voz temblorosa. No, es magia, explicó Norne. Cualquiera con talento puede aprenderla.
Al escuchar la palabra magia, las emociones del anciano se agitaron de repente. Sabía lo que era la magia. Solo las razas poderosas podían usarla. Nunca pensó que vería a un miembro de su propia especie usarla. ¿Podría ser? Se levantó temblando y se inclinó profundamente ante Norne. Mago honorable, ¿realmente podemos los humanos aprender magia? Norne rápidamente lo ayudó a incorporarse. Por supuesto que pueden. Luego guardó silencio, dándose cuenta de que había sobrepasado sus límites. Rhodes era el líder del grupo. Aunque compartieran el mismo sueño, no debía tomar decisiones por él. Era una cuestión de respeto a su compañero y gratitud por su disposición desinteresada a compartir la magia. Miró a Rhodes. Rhodes, por supuesto, entendió. Tomó la palabra. No se preocupen. El propósito de nuestro viaje es enseñar magia a más de nuestros compañeros humanos. Los aldeanos comenzaron a agitarse nuevamente. Los jóvenes susurraban emocionados entre ellos, y los niños miraban con ojos abiertos la esfera de luz flotante. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Viajero de la niebla. Lucifer Estrella de Muerte. Hank. Adán Ramos. Sergio Vidaurri. Skeleton. Souta. Croune Gotes. Nac. Oswaldo Escandón Báez. Facundo Nahuel Erazo. Andy 24. Kuroko Rictor. Iron Warrior. Dael. El jugador. Lady DR. USS Amman. Jesús Garduza. Papa Frita. Víctor Lenovón. Didio Valdés. Cristian Medina. The Penguin. Gonzalo Aros. Benjamín Espinosa. Nahuel Prolatin. Alex. Cristian Murillo. Brandon Niño. Chichón. De los Santos Cortes Víctor Adrián. San 104. Artur. Brandy. Okami. BFA. El K-Gamer. Ripe Sinigami. Gastro. Espíritu de luz y oscuridad. Nada 2.0. Burly Monster 0038. Max Carita riéndose. Ercapi Rula. Walter. Lúmenes. Alain Adalid. Feeling. Emanuel LH. Utomidueña. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordin Muñoz. Eric Zamora. Bokchi de Bokch 01. ISG Ayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián. Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Z Fanfix. Jonathan Fernando Diego Morales. El Sitio. Pato Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa.
Ronin. Ángel Valdés. Fox Random 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strique CL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me encanta dormir 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Enquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo On. Squee Wolf. Luis Fernando. Saico. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Bock. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Víctor Hernández. Goliat Esparta. Abraham Alvarado. GSH. WMJ. Quiro. Tiago Ramayón. Daniels. Neofanfix 11. Ernest Tio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CW. Doctor Mundo. Lord X. Daniel Zamudio. Juan Cárdenas. TRBRK. Bill Casas. Hirai Yausumaki. Cosme Márquez Tecpa. Cotoria Kane. Salvador García. Jonathan Gómez. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Kim Moimon. Muchas gracias a todos, son unos capos.